Algunos hechos de este programa nunca fueron filmados. En ocasiones se han utilizado imágenes de archivo. Las personas que aparecen no están necesariamente implicadas en las actividades descritas. Una lanza superpoderosa que sedujo a Adolf Hitler. Las ondas que otorgaron la victoria al Blitz. Cómo el nombre de Hermann Göring salvó a cientos de judíos. Y pruebas de alto secreto que van demasiado lejos. Una nueva clase de guerra. El conflicto a una escala nunca vista antes ni después. Es la guerra en su versión más extraña. Experimentos increíbles. Es una de las armas más extravagantes de la historia de los conflictos bélicos. Lo que resulta aún más descabellado es que parece que funciona. Acontecimientos misteriosos. Es genial, algo así no se inventa. Fenómenos inexplicables. Es todo tan demencial que ni siquiera sé por dónde empezar. Cuando un mundo entra en guerra consigo mismo, las cosas se vuelven muy extrañas. Los hechos más extraños de las guerras mundiales. Ya sabemos que el Führer tenía unas obsesiones muy extrañas. Le apasionaba la historia, sí, pero esto es raro. Una lanza romana. ¿A qué se debe ese fanatismo de Hitler? Creo que la blandió en otra vida. Y cree que tiene poderes especiales y que quizás sea el secreto para ganar la guerra. La lanza sagrada de Hitler. 1912. Adolf Hitler es un joven artista sin suerte en Viena. Entonces intentaba labrarse un futuro en el arte, hacía acuarelas y estudiaba los clásicos de la historia. Imaginaos a un pobre Hitler, mosqueado y hambriento, que vivía con lo justo. Intenta vender sus acuarelas y vende alguna que otra, pero no lo está pasando muy bien. Lo cual no le impide alimentar su vocación artística. Sus visitas a los museos y galerías locales inspiran su propio arte. En una de ellas, descubre que hay un artefacto mágico en la colección del Museo de Hofburg. Es una lanza sagrada, la lanza del destino. Un arma con una historia ilustre, que dataría de los años del mismo Jesucristo. Enseguida Hitler queda prendado de ella. Jesucristo fue crucificado. Y según la historia, el viernes aún no había muerto. Puedes tardar días en morir en una cruz. No es en absoluto algo agradable. Los judíos se negaban en rotundo a que siguiera crucificado en el Sabbat. Así que apelaron a Pilatos, el prefecto, para que lo rematara. Para cerciorarse del todo antes del descendimiento, un centurión llamado Longino le clava una lanza a Jesús en el costado. Pero claro, Jesús resucitó a los 3 días. Así que la lanza tiene una relevancia especial, porque se asocia con el regreso a la vida de Jesús. En esa lanza hay sangre de Cristo, Hijo de Dios. Y al ser un objeto tan poderoso, se creía que protegería a quien la tuviera, otorgándole poderes sobrenaturales. Se conoce como lanza sagrada, lanza de Cristo o la lanza del destino. Según la leyenda, tanto emperadores romanos como reyes medievales trataron con todo su empeño de poseer esta reliquia tan poderosa e importante. Esta lanza ha provocado muchos derramamientos de sangre, más allá de su propósito original. La lanza apareció en tiempos de Constantino el Grande, el emperador de los romanos que se convirtió al cristianismo. Supuestamente estuvo en manos de Carlomagno, de Barbarroja. Hasta un estratega tan inteligente como Napoleón intenta también hacerse con esa lanza. Pero entraña un riesgo. Obviamente todo tiene su lado negativo. Y en este caso, si tienes la lanza y deja de estar en tu posesión, tardas muy poco en morir. Se remonta a cuando a Carlomagno, que ganó 47 batallas consecutivas, se le cayó por accidente y murió. Lo mismo le pasó a Barbarroja.
Estaba cruzando un arroyo, se le cayó y también murió al poco tiempo. La moraleja es que si tienes la lanza, no la sueltes, pégatela al cuerpo con cola permanente y triunfarás. En 1912, la lanza queda al amparo del Museo de Hofburg. Como Hitler es como es, las palabras lanza y gran poder dieron alas a su imaginación. Fue a verla y declaró sentirse unido a ella de inmediato. Más tarde escribió que cuando la contempló, se dio cuenta de que él mismo la había blandido en un siglo pasado. Y había sido su talismán de poder, marcando su destino y el del mundo. Sentía una conexión entre el Imperio Romano y el Tercer Reich, que intentaba constituir en la Alemania nazi. Es una bobada, una idea propia de un niño, que una lanza te da poderes y es mejor que tener un buen plan logístico o desplegar tus tropas con juicio. Pues no, la lanza. La leyenda de la lanza también nos dice mucho de la psicología de Hitler. Pese a su habilidad aparente para mandar, en realidad era una persona muy insegura. ¿Es raro que ponga tanto énfasis en un objeto que cree que le va a dar poderes? No creo. Hitler tenía una necesidad profunda de identificarse con la historia del tremendo sufrimiento de Cristo o la magnificencia de un emperador como Carlomagno. Esto es fruto de su inseguridad y narcisismo. En 1938, cuando anexiona a Austria como canciller de Alemania, ordena que envíen la lanza a Nuremberg, corazón del nazismo. Llega a Nuremberg con gran parafernalia y se coloca en la iglesia de Santa Catalina, donde guardias armados de las SS la custodian día y noche. Ahora estamos en 1944. Los aliados ganan terreno al Tercer Reich. Los alemanes trasladan los tesoros de los Habsburgo, incluida la lanza, a una cámara acorazada bajo el castillo de Nuremberg. Pese al estado de la guerra en el 44, Alemania gasta muchos recursos en construir un búnker que proteja la lanza, ya que creían que si la perdían, perderían la guerra. Priorizan la lanza sobre otras cosas que podrían haberles valido la victoria. El búnker se diseña para proteger de los bombardeos tesoros de valor incalculable. Pero pronto Estados Unidos se entera de su ubicación y se apodera de las piezas. En 1945, fuerzas estadounidenses toman posesión de la cámara y la lanza. Obligan a 2 consejeros a llevarles ante una puerta en Panierplatz. Era la entrada al búnker. Y tras 25 metros de roca, hallan una salita con todos los tesoros imperiales. Entre ellos está la antigua lanza. Entonces se da lo que puede considerarse una coincidencia muy extraña. Según la leyenda, a los 80 minutos de que Estados Unidos se lleve la lanza, Hitler se suicida en su búnker. Lo cual sugiere que la maldición podría ser cierta. Y al perder su posesión, Hitler murió de inmediato. ¿Será una coincidencia? Si al morir pierdes los calzoncillos, ¿son calzoncillos especiales? En 1946, Estados Unidos devuelve la lanza al Museo de Hofburg, en Viena. Pero la historia no acaba ahí. Empiezan a circular rumores de que las SS cambiaron la lanza y escondieron la verdadera, que guardan hasta que Hitler regrese y con ella haga resurgir el Tercer Reich. A lo mejor pretendían usar a los 10 años a un Hitler embalsamado o ligeramente maloliente con una lanza que justificara el renacer del imperio nazi. Lo extraordinario de la lanza del destino es que es emblemática tanto para devotos de verdad como para chalados de verdad. Cada uno decide si Hitler murió a causa de una maldición mitológica o si fue pura coincidencia. A continuación,
científicos nazis descubren una fuerza que puede ganar el Blitz. Se llama Wotan, El dios nórdico con un ojo que todo lo ve. Si los británicos lo abaten, vuelve con más fuerza. Alemania y Gran Bretaña disputan una carrera tecnológica. Cada vez que se creen por delante, los nazis tienen otro as bajo la manga. Esto es la batalla de las ondas. ...1941... La batalla de Inglaterra está en pleno cenit. Alemania pulveriza a Gran Bretaña a base de bombas, y lo hace por la noche. Los pilotos parecen tener una visión increíble, casi láser. La luz de las ciudades se extingue por completo. ¿Cómo pueden pilotar aviones en la oscuridad? ¿Habrán sido buenos chicos y chicas y han comido muchísimas zanahorias? ¿Acaso ven en la oscuridad gracias a simples hortalizas? ¿O será otro el secreto de su visión sobrehumana? La batalla de las ondas. 1941. Los apagones no protegen a las ciudades británicas. Un apagón debía evitar que se vieran las ciudades y la gente desde el cielo nocturno. No puedes encender luces, ni siquiera fumarte un cigarrillo, por si los aviones te detectan desde el cielo y te atacan. Aún así, los pilotos alemanes dan con sus blancos en la oscuridad. ¿Cómo lo hacen? La Luftwaffe parece imparable, y el ejército británico no sabe hacia dónde mirar. No descartan nada. Hasta se enfrentan a rumores de que las zanahorias ayudan a ver de noche. En realidad, la historia se le había ocurrido en su día al Ministerio de Información británico para explicar por qué al piloto John Cunningham Ojos de Gato se le daba tan bien encontrar blancos en la oscuridad. Resultó que lo de los ojos de gato no era por las verduras, sino porque estaba probando tecnología de radar. ¿Los alemanes han tomado la delantera a Gran Bretaña? Un hombre está decidido a averiguar qué trama la Luftwaffe. Reginald Victor Jones era un científico que trabajaba en inteligencia aérea. Le encomendaron investigar qué hacían los alemanes. Sospecha que es algo mucho más avanzado que una dieta rica en zanahoria. Después de un bombardeo, su equipo se hace con un par de aviones alemanes abatidos. Prueban el equipo electrónico e interrogan a los aviadores de la Luftwaffe capturados. Entonces, grabaron una conversación entre pilotos alemanes después de ser interrogados en un campo de prisioneros. Decían: nunca encontrarán lo que buscan a bordo de ese avión. Parece que en la batalla de Inglaterra se está probando algo mucho más sofisticado, que cambiaría para siempre el curso de la guerra aérea. Jones logró armar el rompecabezas y dedujo que lo que tenían los aviones alemanes era un sistema con el que podían seguir una señal que guiaba al avión hasta su objetivo en Gran Bretaña. Hasta ahora, los detectores de radar habían sido el as en la manga de Gran Bretaña. Pero esto marca el comienzo de la batalla de las ondas entre aliados y alemanes. Si los alemanes usaban complejos radares para encontrar y destruir objetivos, Gran Bretaña perdería su ventaja y morirían miles de ciudadanos. Desesperados por averiguar cómo funciona el sistema alemán, los aliados indagan en la historia de su aviación. Antes de la guerra, Lufthansa y la industria de la aviación alemana invirtieron mucho en sistemas de navegación que aumentaran la fiabilidad y la seguridad de los vuelos comerciales. Se puso un énfasis especial en los sistemas de aterrizaje a ciegas, que ayudaban a la aproximación a la pista de noche o con mal tiempo. El resultado es el sistema Lorenz, desarrollado por el ingeniero Johann Splendel en los años 30. En esencia son dos transmisores cercanos. Uno transmite puntos, el otro rayas.
En la cabina, esos tonos indican al piloto si el avión se está desviando a un lado u otro, lo cual le permite ir corrigiendo el rumbo y, siguiendo las ondas, dirigirse a la pista de aterrizaje. Si va en la dirección correcta, el receptor capta ambas señales y suena una sola nota continua. Los ingenieros nazis comprenden que si toman ese concepto y le dan la vuelta, pueden crear un sistema de guiado para los aviones que se alejan de las torres de transmisión en lugar de ir hacia ellas. Instalan 2 transmisores más en la costa alemana. Las antenas se llaman Nickebein debido a su forma, significa pierna torcida. Se instalan las 2 señales en las ciudades fronterizas de Cleveris y Stolberg. Emiten frecuencias de 30 MHz. Estas frecuencias convergen en un punto, y ese punto es el objetivo. Así es como los bombarderos alemanes lo encontraban. Este sistema podría ser fatal para Gran Bretaña. La Fuerza Aérea debe averiguar en qué consiste, y rápido. La Fuerza Aérea envía un avión a investigar y explorar en torno al ancho de banda de 30 MHz. El avión acaba dando con la señal de Cleveris a 31,5 MHz. Y siguiendo esa señal, encuentra la intersección con la señal de Stolberg. Descubren algo más alarmante. Se dan cuenta de que las señales se cruzan justo sobre la fábrica de Rolls-Royce Merlin de Derby. Claramente, no es una casualidad. Si Gran Bretaña pierde esa fábrica, puede perder la guerra. Los aliados ya saben qué trama el enemigo. Deben ingeniárselas para acabar con las ondas. El nombre en clave británico para el sistema alemán era jaqueca, porque es lo que es. Y llamaron a su solución aspirina. El procedimiento inicial de la operación aspirina fue interferir con la señal de las antenas Nickebein, enviando señales confusas en la misma frecuencia que ellas. Primero emitían puntos sin ton ni son, pero luego se instruyó a los pilotos británicos para emitir puntos a la vez. Los alemanes recibían 2 señales de puntos, y averiguar cuál se corresponde con su señal de navegación se convierte en una adivinanza. No es que los alemanes estuvieran siguiendo la ruta incorrecta, es que no sabían cuándo soltar sus bombas. Cuando los británicos pensaban que habían ganado la carrera, Alemania da un paso más. Es un ejemplo clásico de carrera armamentística, y por primera vez en la historia, 2 ejércitos industriales están tan avanzados que desarrollan una tecnología, luego queda obsoleta y desarrollan otra que la sustituye en cuestión de pocos meses. Este es el caso. La Luftwaffe ya está probando nuevos dispositivos. Alemania desarrolla el X-Gerät, que opera en bandas de frecuencia mucho más altas, a unos 60 MHz. Y en lugar de una sola señal, emite toda una serie de señales. A los aliados les cuesta no quedarse atrás. Cada vez que se creen por delante, los nazis tienen otro as bajo la manga. Investigan el Y-Gerät, misteriosamente llamado Wotan. Wotan es una referencia al dios nórdico con un ojo que todo lo ve. ¡Qué estupidez! ¿A quién se le ocurre ponerle a tu tecnología secreta un nombre que explica cómo funciona? Los alemanes desarrollan una sola señal que el avión no tenía que rastrear. Esencialmente, Wotan usa un transpondedor que recibe la señal y la devuelve a la emisora. Así los bombarderos no tienen que buscar la señal. Es un sistema bidireccional. La torre de control ahora modifica la señal para guiar a los pilotos mediante comunicación radiofónica. Wotan parece imbatible, pero una vez más los sagaces británicos logran neutralizarla. El sistema Wotan operaba en la frecuencia de 45 MHz, que casualmente era la misma en la que operaba el transmisor del Palacio Alexandra al norte de Londres. Cuando un bombardero de la Luftwaffe enviaba una señal de confirmación a control, los británicos interceptaban la señal y la bloqueaban. Así los pilotos perdían su capacidad de navegación y no sabían dónde estaba el blanco.
Los alemanes estaban perplejos. ¿Cómo pueden desbaratar nuestra infalible tecnología? Con su última respuesta, Gran Bretaña arremete con más fuerza que nunca. Tras mucho tiempo, dinero y esfuerzo invertidos, Alemania y Hitler pierden la paciencia, desvían su atención del Reino Unido y se van al este, hacia Rusia. La Luftwaffe pierde la batalla de Inglaterra gracias a la batalla de las Ondas. La batalla de las Ondas puede parecer una especie de demostración tecnológica secundaria a la guerra de verdad, la batalla de Inglaterra, pero en realidad esta innovación fue crucial para que Gran Bretaña pudiera defender sus costas, y gracias a ella, hoy día tenemos unos sistemas de aerolíneas segurísimos. Fue la antesala de los sistemas modernos que se desarrollaron y que a día de hoy se siguen empleando en los aeropuertos. Cuando tu Airbus A380 aterriza en el aeropuerto de Heathrow con niebla espesa y sin problemas, no olvides que fue gracias a estos avances. A continuación, Oskar Schindler es célebre por salvar a cientos de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Logró poner a salvo a 1.200 contra todo pronóstico. Pero hay otro alemán que hizo lo mismo. Aprovechaba sus contactos y su cargo para ayudar a los judíos. Falsificaba la firma de su hermano. Y tiene un apellido inesperado. Muestra su identidad al oficial de las SS y este se queda helado. Uno se pregunta, ¿quién es este tío? Todos han oído hablar del empresario alemán Oskar Schindler y su famosa lista. La sociedad conoce a Oscar por un libro y por la película de Steven Spielberg. Logró persuadir a los alemanes de que para él trabajaban 1.200 judíos que eran vitales para la producción bélica. Y así sobrevivieron a la guerra. Pero Oskar Schindler no fue el único humanitario que trabajó contra los nazis. Más personas salvaron a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos sorprende bastante, porque se llamaba Goering. El hermano del nazi. Viena, 1938. Austria se fusiona con el Tercer Reich, el famoso Anschluss. Con él llega la política racial nazi. Poco después del Anschluss se produce una escena demasiado frecuente, me temo. Obligaron a un grupo de ancianas judías a arrodillarse. Les dieron cepillos y palanganas y las hicieron limpiar las calles. Pasa por allí sin levantar sospechas un empresario cualquiera. Se quita el abrigo, se arrodilla con ellas y empieza a limpiar también. A los guardias de las SS no les hace ninguna gracia. El oficial de las SS le exige su documentación. Se pone en pie con calma, se sacude, muestra su identidad al oficial de las SS y este se queda helado. El oficial está boquiabierto y de pronto lo saluda. Pero esto no acaba ahí. Luego el tipo susurra algo al oído del nazi y su reacción inmediata es decir a las mujeres judías, acaben lo que están haciendo y vuelvan a casa. Claramente este hombre es alguien. Uno se pregunta, ¿quién es este tío? ¿Cómo osa decirles a los matones nazis que se larguen? Si alguien estuviera detrás del oficial de las SS y mirara la documentación por encima del hombro, habría visto el apellido Goering, Albert Goering. Albert no se parece en nada a su hermano Hermann, el número 2 del partido nazi. No era raro que el parecido familiar pasase desapercibido. Hermann Goering era un hombre muy fuerte y bien formado. En su juventud tenía una mandíbula muy prominente que fue convirtiéndose en papada conforme se fue haciendo rico. En la Primera Guerra Mundial, Hermann Goering fue piloto de caza. No era el mejor piloto alemán, pero sí respetable. Alto, fornido, de ojos azules, la imagen del heroísmo.
Pero en la Segunda Guerra Mundial era grande y orondo. No tenía tanta pinta de héroe. Albert Goering era más bien lo opuesto. Tenía la voz suave, era delgado, de semblante amable, estudioso. Tenía pinta de empollón, el pelo oscuro, con aspecto académico. Y si los hermanos son tan distintos, es por un motivo. Es un gran secreto a voces que en realidad Albert es el resultado de un amorío entre su padrino, el Dr. Hermann Epstein, y su madre Fanny. El apellido Epstein es interesante porque es muy corriente en comunidades hebraicas. ¿Es posible que Albert fuera medio judío? Los hermanos diferían en muchos aspectos, también políticos. Hermann Goering era un héroe nacional y mantuvo un compromiso absoluto con el movimiento nazi desde sus inicios. En cambio, Albert nunca aprobó el partido nazi. Y de hecho se fue de Alemania a vivir a Austria. Hermann admite que ha dejado de hablarse con su hermano. Siempre dice, no estamos enfadados, es solo por la situación actual. No sé, me da que Albert tenía un buen cabreo. 1938. Hermann se convierte en adalid del creciente imperio nazi en Austria. En el momento del Anschluss, Hermann Goering ya era la mano derecha de Hitler en el partido. Una figura muy poderosa. Y no le avergüenza presumir. La idea no es solo tener poder, también hay que hacer gala de él. Medallas, ornamentos, uniformes. Goering demuestra que aquí manda él. Mientras, Albert se ha vuelto un sofisticado empresario. Trabajaba en la industria cinematográfica de Viena y era muy respetado en la comunidad. Entonces empieza a tirar de contactos para sacar del país a sus amigos y colegas judíos. Su hermano se convierte en su contacto más importante. Tras 10 años de separación, se vuelven a ver en la residencia de Hermann en Austria. Hermann se siente magnánimo y para impresionar a su hermano le dice, como un emperador romano, te concederé cualquier deseo. Entonces Albert juega su carta y dice, vale, hermano Hermann, ¿me vas a conceder un deseo? Pues venga. Le pide a su hermano que interceda por el archiduque Fernando de Austria, encarcelado cuando Alemania tomó el poder. Sin duda, Albert supo manipular el ego de su hermano para hacer su voluntad. Hermann mantiene su palabra y le dice a Albert, vale, lo liberaré. Y lo hace. El archiduque Fernando fue el primero de muchos austríacos, casi todos judíos, que Albert logró rescatar, valiéndose de la vanidad de su hermano. ¿Y qué ocurrió un mes después? Albert es irreprimible, aparece con otro nombre y empieza de nuevo todo el proceso. Hermann no puede resistirse a ejercer su poder absoluto. Dice, no me pidas esto más. Y Albert volvía a pedirle que soltara a alguien. Engaña a su hermano como a un tontaina. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Albert convence a su hermano para que libere al menos a 34 judíos de renombre, incluidos sus exjefes del estudio de cine Oskar y Kurt Pilser, el excanciller de Austria Kurt Schuschnigg y el compositor de La Viuda Alegre Franz Licher. Pero la guerra toca a su fin y el apellido de Albert ya es más una carga que un salvoconducto. Naturalmente, Goering no es el mejor apellido una vez terminada la guerra. Y lamentablemente Albert no puede evitar ser arrestado e indagado en los juicios de Nuremberg del año 45. Albert Goering presenta una lista de 34 judíos a los que ha salvado. Para los investigadores esto es totalmente inconcebible. Creen que es absurdo. Llegan a decir que la falta de perspicacia de Albert Goering solo es comparable con la obesidad de su hermano. Así lo perciben. Sin embargo, Albert se salva gracias a una serie de intervenciones inesperadas. Un nuevo investigador se une al equipo de Nuremberg. Resulta ser sobrino de la esposa de Franz Licher,
Y sabe que quien salvó a su familia fue nada menos que Albert Goering. Al mismo tiempo llega una carta de Kurt Pilzer, cuya familia es dueña de la productora de cine donde trabajaba Albert. También afirma que ayudó a huir a su familia. Además, el médico personal de Albert, Laszlo Kovacs, declaró que Albert lo había instruido específicamente para abrir una cuenta bancaria cuyo único propósito era financiar un ferrocarril subterráneo que permitiera la huida de cientos de refugiados judíos que lograron ponerse a salvo. Pero Albert aún no se ha librado. En la Checoslovaquia de la posguerra quieren juzgarlo por colaborar con los nazis. Las autoridades de Praga lo acusan de crímenes de guerra porque trabajó en la fábrica de Skoda durante la guerra, la cual no producía coches sino tanques. Albert seguramente consiguió el empleo gracias a su hermano, pero eso lo iba a perjudicar. Pero cuando analizan su historial en Skoda, descubren una vez más que aprovechaba sus contactos y su cargo para ayudar a judíos a salvarse. Falsificaba la firma de su hermano y enviaba camiones a los campos de concentración para recoger jornaleros. Y cuando los camiones salían, ordenaba a los conductores que pararan a fumarse un cigarro sin mirar el retrovisor. Entonces los prisioneros saltaban de los camiones y huían al bosque. De este modo, Albert Goering salvó a cientos de personas. Desde el principio, Albert Goering era un incordio para los nazis. Y la Gestapo lo vigilaba. La Gestapo emite nada menos que 4 órdenes de arresto contra Albert Goering. Pero Hermann siempre consigue revocarlas. Llegados a cierto punto, Hermann dice: Albert, no puedo seguir así, estoy perdiendo poder por tu culpa. En mayo de 1945, Hermann Goering y los nazis eran historia. Los hermanos se vieron por última vez en la cárcel de Augsburgo, donde estaban arrestados. Al parecer se abrazaron. Hermann se disculpó por los problemas que sus actos habían causado a su hermano y le pidió que cuidara de su esposa e hijos. Fue la última vez que se vieron, ya que Hermann se suicidó al morder una píldora de cianuro en prisión. Albert Goering fue liberado poco después, pero su apellido lo perseguía y acabó siendo un mísero paria. Tras la guerra, Albert no pudo zafarse del estigma del apellido de su hermano. Se dio a la bebida y se divorció. Muere en el 66, sin honores. Solo. Solo hoy, medio siglo después, se reconoce a Albert Goering como amigo del pueblo judío. Su biógrafo apeló al Consejo Conmemorativo del Holocausto en Yad Vashem para que le rindieran honores, como a Schindler, por ayudar a los judíos en el Holocausto. Yad Vashem no pudo concederle el honor porque, para ser justo, entre las naciones se necesitan muchos testimonios de supervivientes. Pero reconocieron que Albert Goering tuvo una actitud muy positiva hacia los judíos. Eso compensa, en cierto modo, las atrocidades antisemitas de su hermano. Creo que hay que contar la historia de Albert Goering mucho más. Claramente es una figura heroica. Más aún si consideramos quién era su hermano. Me pregunto cuántos alemanes más no podían tolerar lo que estaban viendo. Y cuántas historias se han quedado en el tintero. Nunca hablamos de Albert Goering, y hay personas que actúan de forma muy valiente, a sabiendas de que nadie va a apoyarlas. Es importante recordar que 2 miembros de la misma familia pueden llevar trayectorias muy diferentes. Uno puede encarnar el mal y otro el bien. A continuación, Porton Down es la base militar más confidencial de Gran Bretaña. Experimentaban con armas biológicas, armas de destrucción masiva. Los sujetos de estos experimentos eran soldados y civiles. Porque en la Guerra Fría, nada está prohibido. Al cuerno la salud y la seguridad. Los participantes eran más bien ratones de laboratorio. Cuando llega la Guerra Fría, las cosas se vuelven aún más extrañas. Ha empezado la Guerra Fría y Gran Bretaña se arma contra los soviéticos.
Francamente, todo vale con tal de sacar ventaja a la amenaza roja. Estamos ante un nuevo tipo de guerra. Algunas ideas son muy siniestras. Pero cuando todo es posible, es fácil propasarse. ¿Hasta dónde debe llegar un gobierno para proteger a su gente? Los envenenamientos de Porton Down. Algunas de las armas más ingeniosas de la guerra se desarrollaron en Porton Down. Esta base militar británica secreta, creada en tiempos de la Primera Guerra Mundial, alcanzó su plenitud en la Segunda. Porton Down era la unidad experimental fundada para probar nuevas e ingeniosas armas antes de ser utilizadas en batalla. Los ocurrentes científicos de Porton Down tenían carta blanca para probar lo que quisieran. Inventaron todo tipo de cosas. Algunas eran simples, como la mina M, una mina en una caja de cartón. Otras mucho más complejas, como la mina Lapa. Inventaron el Piat, antecesor de la bazuca, y una granada que se pegaba a los tanques. Cuando Gran Bretaña tomó parte en la Guerra Fría, los científicos exploraron territorios mucho más oscuros. Experimentaban con bombas de anthrax y toda clase de armas biológicas que hoy día se considerarían de destrucción masiva. No hay límite a las locuras que están dispuestos a llevar a cabo, con tal de estar a la altura de los disparates que inventan los soviéticos. Para probar sus letales cócteles, los científicos necesitaban seres humanos. Los sujetos de estos experimentos eran soldados y civiles. Son los años 50, al cuerno la salud y la seguridad. Se probaba de todo en personas que no tenían ni idea de qué les hacían. Les decían que eran pruebas para algo inocuo, como el resfriado, pero los exponían a materiales peligrosísimos. 1953. Ronald Madison, un aviador de 20 años, cae presa de un anuncio que promete 15 chelines a los voluntarios que se sometan a una prueba médica. Pensaría que todos salían ganando, ya que por un lado le pagaban, y a quien no le gusta que le paguen. Por otro, le decían que lo haría por el bien de la ciencia y el avance de la humanidad. En fin, son todo ventajas. Madison se apuntó a una de las pruebas más polémicas de Porton Down. Decidió participar en el experimento creyendo que era una prueba contra el resfriado. Los participantes eran más bien ratones de laboratorio. El 2 de mayo de 1953, llevan a Ronald Madison y a 5 voluntarios más a una cámara hermética. Les echan 2 gotas de un líquido inofensivo. No le iba a hacer ningún daño, pero en realidad era un agente nervioso llamado sarín. Es un compuesto organofosforado muy parecido al insecticida. Intentaban averiguar con qué cantidad empezaba a hacer efecto para determinar oficialmente la dosis letal para el ser humano. 2 gotas queman rápidamente la ropa y le traspasan la piel. En menos de 1 hora está muerto. Los científicos de Porton Down no pretendían matar a Ronald Madison, pero se convirtió en una trágica víctima de su desesperación por seguir el ritmo de la guerra química moderna. El programa se fue ampliando a medida que avanzaba la Guerra Fría. Los 400 y pico voluntarios que se presentaron en un principio no les daban juego suficiente. En pruebas anteriores, Porton Down usaba militares y miembros del ejército, y luego empezaron a usar civiles también. En más de 750 operaciones secretas, cientos de miles de británicos se sometieron a ataques biológicos y químicos de prueba. Para probar la eficacia de la distribución de estos agentes desde el aire, usaban un sustituto con una estructura muy parecida, el sulfuro de cadmio y zinc. Lo esparcieron a montones por todo el sur de Inglaterra para ver qué tal se extendía.
Arrojaron esta sustancia, creyendo que era inofensiva, para ver qué tal se extendía por la zona. Pero lo que hicieron fue esparcir una sustancia cancerígena por toda su población. Estos experimentos se probaban en nosotros, gente normal que no sabe nada al respecto. Así que los gobiernos están dispuestos a jugar con las vidas de sus propios ciudadanos, en vez de estudiar como es debido el funcionamiento de sus sustancias y sus riesgos. Documentos de inteligencia revelan algo aún más perturbador. Su momento estrella en lo que a envenenar al personal se refiere fue un ataque al metro. Esta prueba masiva de guerra biológica se realizó en el sistema subterráneo de la capital en mayo del 64. Era una operación secreta que entrañaba soltar grandes cantidades de la bacteria Bacillus globigi. La idea era liberarla en distintos puntos del metro y analizar su expansión. Querían simular un ataque biológico en el metro de Londres. Así verían más o menos cómo viajaría por los trenes y la ventilación y estudiarían su propagación. No lo hacen por malicia, intentan proteger a sus ciudadanos, pero no dudan en pisotear sus derechos con tal de conseguir su objetivo de una forma rápida. El gobierno creía que la bacteria era inocua, pero hoy día sabemos que es causante de infecciones oculares, intoxicaciones alimentarias, sepsis, periodontitis, problemas de todo tipo. Es un ejemplo más de un gobierno al que la salud pública le trae sin cuidado y cree que está haciendo algo positivo al actuar a espaldas de la gente. Avanzamos hasta 1995. Nos llega un recuerdo espeluznante de aquellos experimentos. Terroristas liberan gas sarín en el metro de Tokio. 12 personas murieron rápidamente y hubo cientos de heridos graves. Quedó claro lo peligroso que era. Los experimentos de Porton Down intentaban evitar atrocidades como este siniestro acto de terrorismo. Pero a veces la línea entre la protección y la irresponsabilidad es muy fina. El gobierno pone en riesgo intencionadamente la salud pública. Y aunque lo haga por una buena razón, es un hecho que están anteponiendo los experimentos a cualquier otra cosa. Estas historias son muy alarmantes, porque estamos en una nueva era de tecnología, química e investigación, en la que descubrimos la sustancia antes de descubrir cómo funciona. E historias como estas se repiten hasta la saciedad a lo largo del siglo XX. Nos enteramos de estas cosas mucho después de que ocurran. Lo que yo quiero saber es qué está ocurriendo ahora, si se está experimentando mientras pronuncio estas palabras. Pero claro, lo que ocurre ahora no lo sabremos hasta dentro de 20 o 30 años.